El increíble testimonio de David. Descubierto un hombre sagrado y transformador del pacto divino. En el tercer año de Joaquín, en el corazón de Israel, donde las colinas de Belén se alzaban majestuosamente y las ovejas pastaban tranquilamente, un joven llamado David se encontraba en medio de un tiempo complicado para su nación, bajo el reinado del temible rey Saúl. Era el menor de 8 hermanos, un pastor que cuidaba de las ovejas en los verdes campos. Su vida transcurría en la soledad de la campiña, rodeado de la belleza de la creación, donde las melodías de su arpa resonaban en el aire, expresando su amor y devoción hacia el Señor. Un día, el profeta Samuel, guiado por Dios, llegó a Belén con un propósito divino. Él había sido enviado para ungir al futuro rey de Israel, y, tras descartar a los otros hermanos de David, el Señor susurró al corazón de Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». Así, David fue ungido con el aceite, y el Espíritu de Dios vino sobre él, marcando el inicio de su viaje hacia el trono. Sin embargo, el camino no sería fácil. Israel se encontraba paralizado por el miedo anclado en el rostro del gigante Goliat, un coloso filisteo que había desafiado a las huestes de Dios durante 40 días. Todos temían al gigante, pero David se presentó ante Saúl con una fe audaz, recordando cómo el Señor lo había librado de los leones y los osos. «El Señor me ha librado de las garras de mis enemigos. Él también lo hará con este filisteo», proclamó, su voz resonando en la mente de los guerreros israelitas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó a Goliat en el valle de Elá. La confrontación fue un espectáculo de lo divino, donde un joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. Con su primer lanzamiento, la piedra surcó el aire y se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó, y con él, la opresión sobre Israel fue quebrantada. La victoria resaltó la providencia de Dios y la confianza que David había cultivado desde su infancia. Sin embargo, este triunfo despertó la envidia de Saúl. David, ahora un héroe, se encontró atrapado entre alabanzas y la sombra de la ira del rey. Perseguido y acosado, David se vio obligado a huir, convirtiéndose en fugitivo en la tierra que un día sería suya. Se aventuró a la cueva de Adulán, donde reunió a hombres en apuros, formando un agrupamiento leal. En aquellos oscuros rincones, las lecciones de liderazgo y comunidad comenzaban a tomar forma. Las promesas de Dios parecían distantes, pero el corazón de David, quebrantado y humillado, empezaba a ser moldeado para el llamado glorioso que aún lo aguardaba. Mientras la persecución de Saúl acechaba, la historia apenas comenzaba a desenredarse, una narrativa que prometía destinos palpables en los brazos del Dios que lo había llamado. La cueva de Adulán, oscura y silenciosa, se convirtió en el refugio y escuela del futuro rey. David y sus hombres, todos con corazones agraviados y cansados, se reunían allí, el murmullo de sus voces resonando en el eco de la roca. En la penumbra, la angustia se convertía en fortaleza, y la desesperación en unidad. David, quien había enfrentado al gigante filisteo con valor inquebrantable, ahora lidiaba con sus propias inseguridades y el temor de la muerte que acechaba a sus espaldas. En esos momentos de vulnerabilidad, el Señor se acercaba a David, recordándole su llamado y la gloria que lo aguardaba. Mientras la llama del fuego chisporroteaba, David reflexionaba sobre las palabras del profeta Samuel y el ungimiento que había recibido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un fugitivo llamado a ser rey?, se preguntaba, su corazón dividido entre la promesa divina y la realidad amarga. Sin embargo, no estaba solo en su lucha.
En la profundidad de la cueva, sus hombres, los que habían venido a él, eran indesechables y despreciados, como él mismo. Ellos se convirtieron en su ejército personal, fieles a un líder que había conquistado lo imposible. Juntos comenzaron a orar, implorando la intervención divina. En su súplica, David escribió salmos que serían eco de su fe y labranza de su corazón. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temor tendré? Salmos 27:1 proclamaba con voz firme, mientras su mirada se elevaba hacia las alturas. Sin embargo, Saúl no daba tregua. Llevando consigo un ejército de miles, el rey recorría las colinas, decidido a acabar con el joven que había robado su gloria. Fue en un día de búsqueda intensificada que Saúl se adentró en el mismo desierto donde David se escondía. Dios, en su soberanía, permitió que el rey se acercara a la cueva donde David se hallaba oculto, un momento crucial que desataría el poder de su fe. Mientras Saúl se despojaba de su manto para descansar, los hombres de David murmuran con fervor: «Este es el día que el Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos, haz con él lo que bien te parezca». 1 Samuel 24:4. La presión sobre David era inmensa. La venganza estaba al alcance de su mano, y el destino lo llamaba con voz insistente. Pero en su interior, un eco de admonición resonaba, recordándole que el camino hacia el trono no era a través de la sangre de un rey caído, sino del honor de Dios. A pesar de la sugestión de sus hombres, David avanzó sigilosamente y cortó un trozo del manto de Saúl. En ese acto simbólico, David sintió la carga de la unción que había recibido. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», murmuró, su corazón húmedo de convicción y reverencia. En el siguiente momento, cuando Saúl se alejó de la cueva, David salió tras él. Desde una distancia respetuosa, alzó su voz: «Rey Saúl, mira, he aquí el manto que te pertenece». La súbita revelación dejó a Saúl atónito. ¿Es esto la voz de David? La lucha interna en el rey se convertía en un diálogo de emociones. Ante el perdón y la misericordia de David, comenzó a tambalearse entre el arrepentimiento y la ira. David, en su compromiso con Dios, había restringido su impulso de venganza. La misericordia de su corazón reflejaba el carácter divino que lo formaba. Sin embargo, el camino hacia la realeza no estaba libre de obstáculos. El rey Saúl no se rendiría fácilmente. Mientras la historia se desarrollaba, un destino enigmático y divino comenzaba a revelarse. El tiempo de los eventos futuros, el pueblo de Israel observaba, agazapado y vacío de esperanza, esperando el momento en que la promesa de Dios brillara, incluso en su oscuridad. David sabía que el llamado divino requería más que coraje, necesitaba paciencia y confianza en el corazón soberano de Dios. ¿Es esto el final de la historia de David?, se preguntaron muchos en susurros. No, más bien era solo el comienzo de un capítulo aún más asombroso que el cielo había de revelar. Pero, en el trasfondo de su lucha, ¿qué plan se desplegaría ante los ojos de aquellos que esperaban? La respuesta aguardaba en el próximo susurro del Creador, un susurro que resquebrajaría los cielos y cambiaría el destino de su pueblo. David regresó a la cueva, su corazón aún resonando con el eco de sus propias palabras a Saúl. La noche descendía y con ella una densa oscuridad llenaba la caverna. Su mente estaba agitada no solo por el encuentro reciente, sino por la incertidumbre de lo que vendría. ¿Había hecho lo correcto al perdonar al rey? Los hombres que los rodeaban, hombres de valor y destreza, miraban a su líder en busca de dirección. Y David sabía que su decisión afectaría no solo su futuro, sino el de toda una nación. Aquel a quien Dios ha ungido debe ser protegido, pensó David, sus pensamientos entrelazados con las enseñanzas que había recibido de Samuel. Las palabras del profeta resonaban en su corazón. El Señor mira el corazón, 1 Samuel 16:7, y era este mismo corazón el que guiaba cada paso de su vida. Pero, ¿sería suficiente un corazón recto para conducirlo a la realeza? La angustia de su espíritu lo llevó a un rincón oscuro de la cueva, donde se arrodilló y elevó una oración al Señor. Oh Dios de Israel, escucha mi lamento. Me siento pequeño e insignificante ante las grandes sombras de Saúl. Dame la fe para ver más allá de esta noche oscura y tempestuosa.
Revela tu plan, pues en ti confío. No permitas que el miedo nuble mi juicio. Mientras su voz se desvanecía en la penumbra, un murmullo de viento, como un aliento divino, pareció superar la calma. David sintió en su ser la promesa de que Dios jamás lo abandonaría. Sin embargo, el tiempo no se detendría. El parpadeo de una lámpara en la cueva reveló a sus hombres ahora ansiosos y llenos de inquietud. «¿Qué haremos, David?», preguntó uno de ellos, su voz quebrada por el temor. «Saúl volverá, y si no lo matas, serás su prisionero». La urgencia de la situación pesaba sobre ellos como una losa pesada. Pero en el silencio de su meditación, David recordó las palabras del Salmo, que dejó salir como agua viva. «Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor». Salmo 121, 1-2. «Él nos protegerá», declaró David, y en su voz había un brillo de certeza. «Confiemos en el Señor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Debemos permanecer firmes en nuestra fe y esperar a que el Señor actúe en su tiempo». Pero mientras hablaba, un pensamiento inquietante le cruzó nuevamente por la mente. ¿Y si esa fe lo llevara a un destino más oscuro? ¿Y si el perdón se interpretara como debilidad? En la misma noche, deliberó en silencio su próximo paso. El destino de Israel dependía de sus decisiones, y el peso de esa responsabilidad era colosal. La luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la entrada de la cueva, trayendo consigo una perspectiva renovada. David sintió en su interior que un cambio se avecinaba. El cielo despejado parecía proclamar una nueva oportunidad. La preparación y el llamado se enredaban en el mismo hilo divino. Era consciente de que el rey Saúl continuaría persiguiéndolo, pero su pecho se llenó de una fuerte esperanza. «David, rey en la tierra, nacido en angustia, deberás luchar con cada fibra de tu ser por el reino del Señor», susurraba su corazón. Los hombres de David se reunieron en asamblea, escuchando cada palabra que el futuro rey pronunciaba con decretos de fe. En ese instante, un mensajero llegó corriendo desde las colinas. «David, Saúl ha caído en guerra contra los filisteos, pero la amenaza nunca admitirá descanso». La urgencia destejiendo el ambiente lo dirigió hacia una decisión crítica. Mientras las palabras del mensajero se desvanecían, el pensamiento de que la intervención divina estaba aumentando su notoriedad tomó un giro inesperado. La providencia de Dios estaba moviendo piezas en un juego mucho más grande de lo que David podía comprender. ¿Sería el rey en medio de la lucha, o el llamado de bodas con un destino antiguo? Siguió su camino, sin saber que la próxima senda lo llevaría a un encuentro radical que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma de Israel. La pregunta estaba en el aire. ¿Qué revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse ante sus ojos, incluso cuando la sombra de su enemigo continuaba acechando? Mientras el día despejaba, el sudor perlaba la frente de David mientras su mente luchaba con la dirección que debía tomar. Las voces de sus hombres aún resonaban en sus oídos, llenas de emoción, algunas cargadas de pavor. La voz del mensajero, como un eco, hacía retumbar sus pensamientos. Saúl ha caído en guerra contra los filisteos. Si el rey está ocupado luchando contra sus enemigos, entonces este es un momento divino para actuar, reflexionó David, aunque una inquietud persistía en su corazón. ¿Sería correcto aprovechar la inestabilidad de Saúl? En sus oraciones había pedido guía, y el silencio de Dios lo hacía dudar. La libertad había sido prometida, pero el camino hacia ella estaba lleno de incertidumbre. David se dirigió hacia el borde de la cueva, donde el aire fresco le golpeaba el rostro y le daba fuerza. Viendo el horizonte, su corazón se llenó de la esperanza y el poder del Señor.
Cada paso a dar en mi vida está marcado por la providencia. No dudaré en seguir sus instrucciones, declaró en voz baja. De repente, un grupo de guerreros filisteos apareció en el campo de visión, atacando a los israelitas en las cercanías. El peligro era inminente. David sintió que era un momento crucial. Aunque todo parecía sombrío, el fruto de sus decisiones dependería del rumbo que eligiera. «Convocad a nuestros hombres, vamos a luchar», gritó. Mientras preparaban un ejército de descontentos sociales y hombres, David recordó las palabras proféticas que le fueron dadas. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmos 27:1. Esa fe ardía en su interior, y a medida que se acercaban al campo de batalla, cada guerrero veía su fe reflejada en el rostro de su líder. La batalla estalló en ferocidad, y el rugido del combate resonó por toda la llanura. David se movía entre las filas, inspirando a sus hombres con la valentía que emanaba de su confianza en el Señor. En medio del clamor de espadas y gritos, el recuerdo de Saúl y su persecución se desvanecía. Era solo un hombre contra el ejército enemigo, un ungido enfrentándose a la adversidad. Y en ese momento supo que luchaba no por él, sino por la nación que lo necesitaba. Las filas enemigas comenzaron a disolverse, y un clamor de victoria inundó el aire. La gloria de Dios había sido evidente. David había ganado. Sin embargo, mientras la multitud vitoreaba, una sombra de tristeza llenó su corazón. Aunque Saúl había dejado de ser un rey, el hombre que había sido un padre espiritual para él se había perdido. Después de la batalla, David buscó en lo profundo de su ser, sabiendo que la victoria siempre trae una nueva prueba. «Oh Señor, dame sabiduría», clamó en su espíritu. En su mente, la visión de Jerusalén brillaba. «¿Es este el camino hacia el trono que me prometiste?». Al caer la noche, David se reunió con sus hombres. Un joven, muy emocionado, se acercó a él y exclamó: «David, he encontrado un mensaje entre los cuerpos de los filisteos. Habla de los planes de Saúl para unirse a los filisteos y lo que haría a su regreso. Dios le ha dado a Saúl el castigo que merece». El corazón de David se detuvo. Mientras escuchaba las palabras del joven, comprendió que no solo había una batalla física, sino que se estaba librando una guerra espiritual. ¿Qué papel le estaba otorgando Dios en este plan mayor? ¿Quién era él, que había sido llamado para reproducir la historia de Israel? La revelación golpeó su mente como un trueno divino. ¿Acaso el propósito del cielo se manifestará en mí a través de la caída de Saúl? ¿Habrá un nuevo comienzo para su pueblo? La noche traía consigo el eco de las preguntas, llenando el alma de David con una mezcla de incertidumbre y expectativa. El futuro brillaba con promesas de Dios y un nuevo desafío lo esperaba en cada recodo. Mientras miraba a sus hombres, se propuso estar listo para el cambio divino que se avecinaba. Sin embargo, en su interior, un misterio aún permanecía escondido. ¿Qué nuevas revelaciones le revelaría el cielo mientras avanzaba en su camino hacia el propósito eterno de Dios? En la fresca claridad del alba, David se sentó junto al fuego que aún chisporroteaba, y observó cómo sus hombres se arrupaban a su alrededor, sus rostros marcados por la fatiga de la batalla y la emoción de la victoria reciente. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud le resonaba con fuerza. ¿Cómo podía regocijarse mientras el trono de Israel estaba vacío? ¿Qué vendría luego para su pueblo? «Ven, contémoslos de tu valor y el hecho de que Dios ha sido con nosotros», dijo uno de sus seguidores. Pero David, con los ojos fijos en las llamas, reflexionaba sobre el profundo significado de los eventos recientes. La caída de Saúl no solo alteraría su vida, era un giro que influenciaría completo el curso de la historia de Israel. Cuando la luz del día empezó a expandirse, un silencio reverencial se hizo presente entre los guerreros. David, lleno de fervor, se puso en pie y proclamó: «Hermanos, es el momento de buscar la voluntad de nuestro Dios. Debemos recordar la fidelidad de Yahvé, quien nos ha guiado a través de las sombras más oscuras y nos lleva hacia la luz de un futuro prometedor».
Mientras hablaba, David sintió que el Espíritu del Señor se posaba sobre él. Recordó las palabras de Samuel, quien lo había ungido en el pasado y le había hablado del desafío que le aguardaba. Un rey no porta solo una corona, sino la carga del pueblo. ¿Seré yo ese rey que guía a Israel según el corazón de Dios? Se preguntó con fervoroso deseo. En ese momento, un anciano entre sus hombres se acercó. Rey David dijo con voz temblorosa: en los días de guerra, los corazones se ven obligados a elegir la lealtad. Pero ahora, después de tales acontecimientos, ¿cómo sabremos que es la voluntad de Dios que ocupes el trono de nuestro pueblo? La pregunta colgó en el aire como un pesado manto. David, sintiendo la presión del momento, se retiró a la ladera cercana. Allí, cayó de rodillas, el corazón abierto al cielo. Oh Señor, Dios de Israel, si este es el camino que has trazado, entonces muéstrame tu propósito. Respóndeme, como lo hiciste con Moisés, Dani y los profetas. Dame no solo éxito, sino dirección. Mientras su súplica se elevaba, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un murmullo, un susurro que parecía ser la voz de Dios. Comprendió que la espera y la oración eran sin duda parte del proceso divino. Justo cuando comenzaba a desesperarse, una visión se presentó ante sus ojos. Un nuevo pacto para su pueblo, una unificación que incluiría no solo a Israel, sino también a aquellos que estaban lejos. Regresó a su campamento con renovado fervor. Hombres de Israel, sí, ha llegado el tiempo de actuar, no por ambición personal, sino para cumplir el plan de nuestro Dios. Si el Señor me ha traído así hasta aquí, no me detendré. Nos uniremos para buscar a los hombres de Judá, y juntos seremos un pueblo bajo un mismo rey. Los hombres, motivados por su confianza, empezaron a gritar de júbilo mientras levantaban sus espadas. La lealtad crecía en sus corazones, pero el eco de la voz divina resonaba aún en el corazón de David. En lo profundo de su ser, un nuevo misterio aún permanecía encubierto. ¿Qué pasaría si la caída de Saúl no solo indicaba el fin de su reinado, sino la señal de un nuevo comienzo desde un linaje inesperado? Mientras el sol se alzaba en el horizonte, David sabía que su camino seguía siendo incierto. Cada decisión lo acercaría más a la mano soberana de Dios, y en ese misterio había un poderoso propósito esperando ser revelado. Oh Dios, revela tu plan, y haz de mí el instrumento de tu voluntad. Con esas palabras, se disponía a dar un paso más cercano a su inevitable destino, sin saber que a la vuelta de la esquina lo aguardaba un desafío aún mayor y una revelación divina que cambiaría el curso de la historia. Mientras la brisa del amanecer acariciaba el rostro de David, su corazón latía con la urgencia de un llamamiento divino. Recordó las palabras de Samuel, y comprendió en ese instante que su camino estaba lleno de pruebas, pero también de promesas. Con un grupo de guerreros fieles a su lado, comenzó a hablar con firmeza. «Hombres de Israel», exclamó, con voz resonante en medio de la vasta llanura, «hoy no solo buscamos un rey, anhelamos establecer un pacto con nuestro Dios, quien nos ha guiado hasta aquí. No es el momento de la duda, sino de la acción y la voluntad del Altísimo». Los hombres respondieron en unánime alarido. El clamor de sus voces se elevó como un estandarte al cielo, reflejando la fe renovada que despertó en ellos la visión de David. Sin embargo, en su mente se tejía la incertidumbre. ¿Cómo podría reunificar a Israel si aún hay quienes anhelan el antiguo reino de Saúl?, se preguntaba, el eco de la angustia resonando en sus pensamientos. Al caer la tarde, David decidió buscar respuestas entre las tierras de Judá. Con un pequeño grupo de sus guerreros, cruzaron montañas y valles, sus corazones latiendo como uno. La presencia del Señor parecía guiarlos, e incluso los ríos murmuraban promesas de restauración y unidad. Llegaron entonces a Hebrón, donde las tribus de Judá habían comenzado a murmurar sobre la necesidad de liderazgo. David se detuvo ante la muchedumbre que pronto lo rodeó, algunos visiblemente llenos de esperanza, otros cargando la sombra de duda.
Con un profundo suspenso, alzó su voz, y en aquel instante, una profunda paz se apoderó de él. «Hermanos de Judá», comenzó David, «es nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, quien nos invita a un nuevo comienzo. No venimos a usurpar, sino a sanar y unir a Israel. Saúl cayó, sí, pero hoy la oportunidad de avanzar en unidad está frente a nosotros». La multitud, cautivada por su fervor y sinceridad, comenzó a murmurar. Alguien en la retaguardia gritó: «¿Qué garantía tenemos de que Dios te ha elegido?». David, sintiendo el peso del desafío, se arrodilló. «Si es la voluntad del Señor, que lo confirme», clamó con voz quebrantada. «Que se escuche un signo del cielo». Mientras sus palabras flotaban en el aire, un rayo partió el cielo despejado, iluminando a la multitud. Miradas de asombro se cruzaron y un murmullo de quien estaba presente envolvió a Hebrón. «Es la señal del cielo», exclamó un anciano con lágrimas. La gente, conmovida por aquel acontecimiento, unía sus voces. «Rey David, Rey David, hallamos gracia en tus ojos, porque sabemos que Dios está contigo». Y así David fue ungido como rey de Judá, el primer paso hacia una visión más amplia que cubriría la nación. Sin embargo, mientras la unción se sellaba con júbilo, David no podía quitarse de la mente una revelación inquietante que atormentaba su corazón. ¿Qué había detrás de la caída de Saúl? ¿Qué era lo que Dios planeaba para su pueblo? Al caer la noche, David se retiró a orar, principios y propósitos divinos danzando en su mente como las estrellas en el cielo. Su súplica se tornó ferviente y el mismo Espíritu del Señor pareció envolverse alrededor de sus pensamientos. En medio del silencio, una visión se presentó. La unión no sería solo política, sino un nuevo pacto con Dios, que abriría un aire de esperanza no solo a Israel, sino hasta las naciones perdidas. Justo en ese momento de revelación, comprendió que su destino no provenía solo de lealtad a la casa de Saúl y comenzó a consolidar apoyo entre las tribus, enfrentando la creciente popularidad de David. Un día, mientras David contemplaba a su ejército que crecía en número y fervor, un mensajero llegó apresurado. «Rey David», dijo, «los hombres de Israel, reunidos bajo Abner, han desafiado tu reclamo. Su lealtad prevalece entre los del norte». Aquel reto lo llenó de ansiedad, pero la voz del Señor resonó en su corazón una vez más. «No temas, David, porque en esta confrontación mi soberanía se manifestará. No es solo la batalla de hombres, sino la batalla del cielo». Determinación renovada pulsaba en su ser. David reunió a sus guerreros y les dijo: «La batalla no es nuestra, sino del Señor. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá prevalecer?». La fe se apoderó del corazón de cada uno de sus hombres mientras se preparaban para lo que vendría. En aquel momento donde lo humano pareciera tambalear, un sentimiento profundo de propósito iluminaba el camino a seguir, y el cielo parecía estar girando a su favor. Era como si las nubes se agruparan, presagiando que un cambio radical estaba por acontecer. David pudo discernir que los planes de Dios eran más grandiosos de lo que jamás podrían imaginar. Mientras la tensión crecía con cada día que pasaba, la revelación de un nuevo desafío se cernía sobre ellos, recordándole a David que en el camino hacia la redención no se puede escapar de las sombras de los antiguos reinados. En su corazón sabía que las pruebas forjarían el destino que el Señor había preparado para su pueblo. Así, con la certeza de que todo se estaba orquestando bajo un gran plan, David levantó su mirada al cielo, aguardando la respuesta de Dios. ¿Qué vendría después en este gran relato de la soberanía divina? ¿Qué otras sorpresas tenía preparadas el Altísimo para su pueblo? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y el eco de aquellas antiguas promesas aún resonaba en cada rincón de su ser. Las lluvias de la tarde comenzaron a caer sobre Hebrón, el cielo expresando la agitación que había en el corazón de sus ciudadanos. David miró hacia el horizonte mientras las nubes se reunían, comprendiendo que la tormenta que acechaba era más que un fenómeno de la naturaleza, era un símbolo de la turbulencia en su reino. Sus guerreros, aguerridos y listos, aguardaban sus órdenes.
El conflicto no se limitaba a una simple prueba de fuerzas entre hombres, sino que estaba tejida en el telar cósmico de la providencia divina. «Hombres valientes», proclamó David con fervor. El adversario no son solo las espadas de Abner, sino la propia resistencia del pueblo. Dios ha prometido que su justicia prevalecerá, y nosotros somos los instrumentos de su voluntad. Mientras David pronunciaba estas palabras, el miedo comenzó a ahogar las murmuraciones que habían crecido a su alrededor. La fe era un fuego que no podía ser extinguido por la duda. Sin embargo, su mirada se posó en Jonatán, el hijo de Saúl, cuya inesperada devoción hacia él lo llenaba de asombro. Jonatán había dejado atrás la lealtad de su familia y se acercó a David con un rostro iluminado por la gloria del Creador. «Rey David, mi corazón ha sido llamado a estar contigo, yo te apoyaré. Deja que mi espada sea la extensión de tu reino», expresó, la voz firme en medio del temor. Con el viento llevando sus palabras, David sintió el peso del destino en sus manos. «No soy digno de este gesto, Jonatán. Su lealtad es un regalo del cielo, y juntos lucharemos por la promesa de Dios». Entonces David tomó a Jonatán de los hombros y en ese instante ambos entendieron que su unión representaría la reconciliación de dos casas en un solo pueblo, una señal de esperanza que desterraría el temor. Con cada día que transcurría, los hombres de Abner avanzaban en número y valentía. Se acercaban por el sur como una marea oscura, mientras que el pueblo de David permanecía firme. ¿Está listo el pueblo de Dios para enfrentar esta tormenta?, preguntó David en voz alta a su ejército. «Sí», respondieron al unísono, la convicción revitalizando sus espíritus. Al caer la noche, David se refugió en su tienda, temiendo el despliegue inevitable de la batalla. Oró fervientemente buscando señales, y en aquel silencio sagrado escuchó la voz del Señor nuevamente. «David, este enfrentamiento es un paso hacia el cumplimiento de mi pacto. Las puertas del cielo están a punto de abrirse sobre Israel. Prepara tu corazón y alza tu espada, porque la victoria será mi testimonio». Con un profundo sentido de preparación, David se levantó, sabiendo que la batalla que estaban a punto de librar reflejaría un momento decisivo en la historia de Israel. En la penumbra de la noche, sus guerreros comenzaban a afilar sus espadas, los corazones latían como uno solo, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, en ese mismo instante, un susurro oscuro parecía acechar. Los murmullos de las antiguas divisiones resurgían entre los hombres, susurrándoles dudas y temores. ¿Es este realmente el tiempo designado por Dios?, comenzaban a cuestionar algunos. David, sintiendo la amenaza de la desconfianza, se acercó a ellos con humildad y les habló del espíritu que lo guiaba. «Mis hermanos, es en la adversidad donde el carácter de nuestro Dios se manifiesta más claramente. La lucha nos ha sido prometida, y en ella Él forjará nuestro destino. ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios está con nosotros?». Las palabras de David resonaron como un eco divino, y las dudas comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía en el horizonte, previendo alianzas inesperadas y adversarios aún más temibles. La batalla estaba cada vez más cerca, y la tierra misma parecía temblar ante la expectativa de lo que vendría. ¿Cómo se desarrollaría este conflicto? ¿Qué más había trazado Dios en su inmutable plan? David, atento y en oración, aguardaba ansiosamente el acto de Dios, sintiendo que pronto las profecías se desplegarían como banderas en el viento. La historia aún continuaba, y un nuevo capítulo en la narrativa divina estaba por ser escrito, revelando más de su inmenso propósito en el corazón de su pueblo. Las sombras de la noche se habían adensado sobre Hebrón, y el silencio que rodeaba el campamento de David era profundo, como si la creación misma contuviera el aliento ante la inminente batalla. Cada guerrero, aferrado a su espada, esperaba no solo por orden, sino por el susurro del Dios de los ejércitos. David, en su tienda, encendió una lámpara y se inclinó, buscando el rostro del Altísimo. «Señor», clamó en su angustia, «guía a tu pueblo y permite que tu luz ilumine nuestro camino.
a través de esta tormenta, que podamos encontrar refugio en ti. Una paz que sobrepasa todo entendimiento llenó su corazón, como si el mismo cielo le respondiera: recuerda, David, que las guerras son de Jehová, y Él luchará por ti. Al amanecer, el sonido de trompetas resonó en el campamento, un llamado a la unidad. David realizó un sacrificio, ofreciendo al Señor su corazón y su reino. Si con fe marchamos hoy, será un día de gloria, declaró a sus hombres, que estaban ahora alineados, listos para enfrentar la adversidad. Las sombras de la desconfianza habían comenzado a disiparse, reemplazadas por un fervor renovado. Los hombres de Abner a lo lejos eran como un océano oscuro, y su número era impresionante. Sin embargo, David recordó las palabras de Samuel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Bajo esta premisa, levantó su espada hacia el cielo y gritó: ahora, en el nombre de Jehová, marchamos a la batalla. Nuestro combate no es solo por el trono, sino por la promesa que Dios ha declarado sobre Israel. La marea comenzó a moverse hacia el sur, mientras los hombres de David se adentraban en el campo. Los gritos de la guerra reverberaban. Era un duelo de fe contra desesperación, y cada golpe que resonaba en la tierra contaba una historia de redención. Las espadas chocaban, y los gritos clamaban al Dios del pacto, a quien muchos habían olvidado. En medio de la batalla, David se enfrentó a Abner, cuya astucia lo había llevado a este punto. Abner, gritó, ¿por qué persigues a un hombre que solo busca la paz? La tensión palpable hizo que las espadas se detuvieran, y un silencio incómodo invadió el campo. La sed de poder había cegado a muchos, y David, con su corazón lleno de compasión, oró: Señor, permite que la verdad te alcance y los corazones sean ablandados. Sorprendentemente, Abner, tocado por la vulnerabilidad de David, dudó. ¿Es posible que hayas venido a unificarnos?, preguntó. La senda de la guerra está manchada de sangre, pero la paz es la herencia de los hombres sabios. David, sintiéndola mover de Dios en ese momento crucial, le respondió: la paz es el deseo de nuestro Dios. Si lo deseas, este podría ser el principio de algo nuevo. La batalla continuó, pero el diálogo había abierto una puerta que parecía sellada. Los soldados comenzaron a cuestionar su lealtad. Algunos deseaban la paz, y el eco de la verdad resonaba en medio del conflicto. La voz de Dios seguía guiando a David, mostrándole que no solo debía luchar, sino también reconciliarse y sanar las heridas de su pueblo. Más allá de la contienda, un nuevo plan se develaba. De repente, la tierra tembló con un estruendo de ángeles que descendían, trayendo un mensaje divino. Hoy, el futuro de Israel está sellado en esta batalla, no solo como un acto de fuerza, sino como un paso hacia el cumplimiento del pacto eterno. Escucha lo que yo he de hacer. La era de Saúl está llegando a su fin, y en su lugar, un nuevo rey, un rey conforme al corazón de Dios, se levantará. Allí, entre la valiente lucha y la súplica por la paz, el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre, y la historia debía ser contada. Lo que David no sabía era que este momento marcaría no solo su vida, sino el camino del Mesías que vendría a través de su linaje. ¿Cómo se manifestaría este plan divino? Los murmullos del cielo estaban a punto de llegar, y el tiempo revelaría la soberanía de Dios. Mientras el eco de la batalla resonaba y la lucha estaba en pleno apogeo, David continuaba sintiéndose arrastrado por la dualidad de su papel, guerrero y rey. Las espadas relucían bajo el sol reinante, y sus hombres luchaban con el fervor de aquellos que buscan no solo la victoria, sino también la derrota de sus temores. Sin embargo, en el calor del combate, entre los gritos y los clangores, David podía sentir un llamado inquebrantable en su corazón. ¿Cómo quiero que se defina mi reinado?, se cuestionaba mientras enfrentaba a sus oponentes, cada golpe un eco de su lucha interna. En la distancia, Abner corría entre las filas, su figura erguida y decidida, guiando a aquellos que una vez fueron leales a Saúl, pero que ahora se hallaban divididos entre la lealtad y el deseo de paz. Fue en ese momento que un mensajero,
Vestido de enemigo, se acercó corriendo hacia David. «Rey David, Abner pide una tregua. Desea una conversación, pero está rodeado de desconfianza. ¿Qué harás?». La voz del joven traía consigo el peso de una decisión crítica. David entendía que había más en juego que la simple batalla. Una oportunidad se presentaba ante él, quizás una respuesta a sus oraciones. «Ve a Abner y dile que el rey David, quien quiere la reconciliación, está dispuesto a escucharlo. Que venganza no es el camino que buscamos, sino un pacto que unifique a Israel», respondió David, sintiendo la voz del Señor susurrar en su interior. El mensajero se apresuró a llevar la noticia, y en un instante, la tensión del campo de batalla se tornó en un murmullo de expectativa. La atmósfera cargada de ansias y esperanzas se tornó más tangible. La guerra podría ser un terreno propicio para el odio, pero David sentía que el Espíritu de Dios movía su corazón hacia el amor. Abner, al recibir el mensaje de David, se detuvo, su mente agitada entre la razón y el corazón. El temor a la pérdida de su pueblo se mezclaba con la posibilidad de un nuevo comienzo. El silencio caía sobre el campo, mientras lo que pudiera resultar de ese momento decisivo pendía en el aire como un hilo delicado. Mientras tanto, David se retiró un momento para orar. «Oh Señor, otórgame la sabiduría para guiar a este pueblo. Permíteme ser un rey que te honre, que busque no solo mi propio beneficio, sino la paz de Israel. ¿Podrá tu propósito manifestarse incluso entre aquellos que han deseado mi caída?». En su corazón emergió una visión de unidad, un sueño más grande que su propia realeza. Al regresar al campo, el cielo comenzó a despejarse, y una luz dorada iluminó el terreno, como si la misma creación respondiera a su súplica. Cuando David se presentó ante Abner, el rey se sintió envuelto en un aura de esperanza. «Abner, he venido a buscar la paz, no porque tema a la guerra, sino porque sé que Israel necesita unidad», declaró David con voz firme, su corazón latiendo por el pueblo que un día gobernaría. Los hombres de Abner lo observaron, vacilantes pero intrigados por la autoridad en la voz de David. «Si realmente hablas por el bienestar de nuestra nación, entonces acepte David un pacto de lealtad. El reino no debe caer en la trampa de la venganza», propuso Abner, extendiendo su mano en señal de concordia. David miró al guerrero, reconociendo en él a un hombre que, aunque leal a su rey caído, había comprendido la esencia del liderazgo. «Si prometes que la paz será el fundamento de nuestra unión, entonces hagamos un pacto. Que nuestras generaciones futuras conozcan la historia de reconciliación y no de derramamiento de sangre». Con un movimiento simbólico, ambos hombres tomaron el brazo del otro, una alianza forjada en un compromiso más allá de sí mismos, y los guerreros a su alrededor comenzaron a unirse en una ovación de esperanza, dejando atrás la sombra de la animosidad. «No solo somos hombres de guerra, sino hombres de fe», dijo David con fuerza renovada, «y en este pacto, que el Dios de Israel sella nuestra promesa de unidad. Cada uno de nosotros se convertirá en protector de este nuevo destino». La conciencia de lo que Dios estaba realizando a través de su voluntad tendió un puente entre el duelo y la esperanza. David sabía que este encuentro no marcaba solo un nuevo comienzo entre él y Abner, sino que significaba el avance hacia algo mayor, una transformación de corazones y un cumplimiento de las promesas divinas que se habían tejido desde la historia de los ancestros de Israel. Mientras los hombres celebraban la nueva unión, la sombra de lo que había sido aún resonaba en el aire. Y en el fondo, David sabía que la caída de Saúl y el surgimiento de su reinado eran parte de un plan divino aún por ser revelado. «¿Qué más deseas mostrar, oh Señor?», le susurró al cielo. «Esta batalla es solo el inicio de un futuro que se despliega. Lo que el pueblo de Dios necesita ahora es un horizonte brillante de esperanza». Y así, mientras las celebraciones llenaban el aire y el pueblo comenzaba a visualizar un nuevo Israel, una nueva pregunta surgieron de las profundidades del alma de David. ¿Cuál será el siguiente paso de Dios en este viaje hacia la redención?
¿Qué partes del misterio divino de la historia, ya tejidas en la eternidad, están por revelarse en el curso de la nueva vida de Israel? Con cada palabra pronunciada, un latido de expectativa reverberaba en su corazón, pues David comprendía que su viaje apenas comenzaba, y que aún más la providencia de Dios había de abrir puertas que jamás habrían imaginado. La revelación de un nuevo plan continuaba cernida sobre la historia de su vida, y David se preparaba para discernir cómo avanzar en el camino hacia el destino que el Altísimo había decretado.